El tema que estaremos viendo hoy será los pecados de la generación anterior al diluvio, o sea, eh, previo al acontecimiento de Noé. Y la cita se encuentra en Bereshit capítulo 6, verso 9 al verso 22. Y es la primera aliyá de la parashá Noah. Y con el permiso de Hashem Itbaraj, estaremos leyendo el verso 9 y 10. Estos son los descendientes de Noah, conocido en la teología occidental como Noé. Noé o Noah era un hombre sadik, justo, íntegro en sus generaciones. Noah se encaminó con Elohim. Noah engendró 3 benei, 3 hijos, Shem, Ham y Jafet. Si bien es cierto, nosotros estamos viendo el texto patrón, habla de los descendientes, porque Noé tuvo 3 hijos. El tema que estaremos viendo será los pecados de la generación antes de Noah. Y es que de Adam Harishon hasta Noah hubieron 10 generaciones, como dicta la pantalla. Adam, Set, Enosh, Keinán, Mahalael, Yared, Hanoch, Metuselah, Lamech, Noah. Se oye un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a leerlo en las versiones popularmente, la que se usa en la zona occidental, Reina Valera. Un poco diferente, pero estos son los nombres originales de la Biblia hebrea, el Tanaj, que fue dada a nuestro noble pueblo Israel. Hashem le dio Torah a Israel. Con él hizo pacto. ¿Y por qué mencionamos esta lista de 10 generaciones? Porque ese es el tema. Antes de Noah tuvieron que haber otros y vivieron en un contexto dado. A pesar de que los seres humanos ya no vivían más en el Gan Edén, su estilo de vida anterior al diluvio se asemejaba a la del Gan Edén. La vida era buena, en realidad era demasiado buena. Era una vida de interrumpida serenidad y placer. Por ejemplo, los hijos se concebían y nacían el mismo día. Un recién nacido podía pararse y caminar inmediatamente y también era capaz de hablar. Aún más, ningún hijo se moría mientras su padre estuviera con vida. En realidad, todos los padres vivían para ver no solo a sus hijos, sino también a sus nietos. La generación anterior al Mabul, o sea, el diluvio, poseía una fuerza física enorme. Como dice Génesis, Bereshit 6:4, los Nefilim, los gigantes, estaban en la tierra en aquellos días. Ellos eran capaces de extraer de raíz cedros enteros y consideraban a leones y panteras tan inofensivas como pulgas. Su fuerza no disminuía en la vejez, sino todo lo contrario, aumentaba con la edad. Esta fuerza desapareció únicamente después del Mabul, después del diluvio. ¿Se imaginan cómo eran nuestros antepasados? La historia de la genealogía de la generación del diluvio nos previene del hecho que el bienestar material está sujeto a generar corrupción, salvo que el hombre lo aproveche para servir un objetivo espiritual más elevado. Hoy más que nunca somos testigos
de que una sociedad de abundancia no es sinónimo de una sociedad anónima. La tranquilidad de conciencia individual y la armonía con la sociedad solo se logra viviendo según lo dictaminado por Kadosh Baruj Hu. Entonces dice que su fuerza aumentaba. Vivían una vida muy prolongada, cientos de años. Solo cuando pecaron, Hashem, Baruj Hu, Baruch Shemo, dijo en Bereshit, Génesis 6:3, y sus días serán 120 años. Reducida, ya el dictamen se dio para tiempos de Noah. Para este tiempo es otro, el más robusto a 80, algo así dice el Salmo. No conocían sufrimiento de ningún tipo. Sembraban solo una vez cada 40 años y la tierra producía una cantidad suficiente para los 40 años siguientes. No tenían que soportar ni calor ni frío excesivo, ya que no había variaciones de estaciones y el estado del tiempo era un continuo clima primaveral, suave y placentero. Solo después del Mapul, diluvio, fue que Hashem dijo: la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche no cesarán. Estos son leyes divinas que activan el sensor del cielo. Como consecuencia de esos beneficios, desecharon la autoridad de Hashem diciendo: ¿para qué los seguimos necesitando? Siquiera necesitamos su apoyo para obtener agua, ya que no necesitamos de la lluvia. Estamos abundantemente provistos de agua de diferentes fuentes. Tenemos los ríos y los pozos de la tierra. Hashem contestó: es justamente con la misma generosidad que yo les otorgo que se rebelen contra mí. Los castigaré con la misma sustancia, agua de lluvia. Y por lo tanto, como dice 6:17, he aquí que yo traigo el diluvio. ¿Cuáles eran los pecados de estas generaciones? Recuerden, esa generación previa al Mabul, o sea, de Noah hacia atrás, eran culpables de Abodá Zará, de idolatría, derramamiento de sangre e inmoralidad. Esos fueron los detonantes. Idolatría. Ellos decían a Elohim: apártate de nosotros porque no deseamos conocer tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que lo tengamos que servir? ¿Por qué le debemos rezar? Podemos leer esos textos en Job 21:14-15. En hebreo es Job. Muchas de las fuentes citadas en este capítulo en realidad aparecen en el Midrash, en el final de la Parashá Bereshit. En aras de ser más claro, han sido insertadas aquí para contrastar la rectitud de Noah. Recuerden que era justo de sus generaciones, dice. O sea, recuerden que él es nieto de Metusela y él vivió todavía un poco más arriba de esta generación que estamos viendo aquí. Él posiblemente conoció a los antiguos. Se cree por ahí que incluso conoció a Adán. Y también se conoció con Abraham. Posiblemente se conoció con Abraham. Entonces, dijeron ellos, reforzaban su independencia de Hashem adquiriendo experiencia en hechicería. Abandonaron a Boreolam, el Supremo, y servían a ídolos. Derramamiento de sangre. Vea que esto tiene que ver con las 7 leyes universales.
el derramamiento de sangre. Eran asesinos. Su depravación era similar a la que luego encontramos en la perversa ciudad de Shedom. Shedom es Sodoma, como se explica en la Parashá Vayera, que para allá vamos en unas semanas. La perversidad de Shedom. Vea qué interesante, el texto aquí dice asesinos. No es lo mismo matar que asesinar. No es lo mismo ir y sin avisar, secuestrar y asesinar gente indefensas, gente que no está armada, gente que habita confiadamente. A ir y defenderse son cosas muy diferentes. La inmoralidad. Estas generaciones rechazaban el mandamiento impartido a Adán en el 1:28 y dice, procread y multiplicaos, dado que su meta en la vida era fatigar los instintos, trataban de reducir al mínimo el número de hijos que engendraban. Esto explica la atrocidad que prevalecía en esos tiempos. Los hombres tomaban 2 esposas, una con el propósito de engendrar hijos, la otra para placeres. Parece que aquella generación y esta no se parecen, no se diferencian mucho. Es más, nuestro santo maestro de verdad y de justicia, nuestro Ribi Yeshua HaMashiach, dijo que su venida sería similar para en los días de Noah y en los días de Sodoma y Gomorra, Sedom y Amora. Se intercambiaban sus esposas, arreglaban contratos matrimoniales entre hombres y bestias, legalizando de esta manera relaciones prohibidas. Los jueces, que eran considerados Elohim, ellos mismos eran corruptos. Hasta los animales imitaban sus caminos corruptos. El perro se unía con el lobo y el gallo con el pato. Esto está prohibido por la Torá. Sin embargo, Hashem habría indultado a estas generaciones perversas si hubiera pecado inconscientemente, pero a ellos le enseñaron 6 mitzvot encomendados, 6 mandamientos a Adán que incluían la prohibición a la idolatría, el asesinato, y esto fue trasladado desde Adán hasta Noah en línea. A esto se le llama Torah Shebeal Peh, Torah oral, de boca en boca, pasada de generación en generación. Recuerden que aquí no hay Torah escrita. Adán, entonces, que incluía la prohibición a la idolatría, el asesinato y el adulterio, y fueron castigados porque prefirieron ignorar los mandamientos de Hashem. A pesar de esto, Hashem habría continuado siendo paciente y moderado si no hubiese sido por el pecado adicional. Si no hubiera sido por el pecado adicional del robo. El robo fue el último detonante en esto. La fuente de corrupción en todas las generaciones hasta la fecha es el mismo tribunal judicial, legislaciones flexibles y jueces con ideas liberales, con responsables de la destrucción, son responsables, de la destrucción del país. ¿Quién está gobernando nuestras naciones? ¿Alguien íntegro, alguien transparente, alguien con temor del cielo? Entonces, el robo. Hashem dijo, el fin de todo ser llegó ante mí. La acusación de ladrones llegó ante mí, por lo tanto no puedo prolongar más el castigo. ¿Cuáles eran las costumbres de la generación diluviana? Si un hombre traía una canasta llena de arvejas, inmediatamente una multitud lo rodeaba y se la arrebataba. Cada uno tomaba hábilmente una pequeña cantidad que valía menos que una pruta. Una pruta es una moneda pequeña.
La canasta se vaciaba rápidamente, sin embargo, la víctima no podía presentar su problema ante el juez, porque cada uno de los inculpados podía alegar que había robado una cantidad tan minúscula que no era posible de castigo según la ley. Cualquier coincidencia es pura casualidad. Rab Eliezer caminaba por la calle y le pidió a uno de sus alumnos que le trajera una astilla de madera del cerco que rodeaba un viñedo para usarlo como escarbadientes. Esos eran los hilos dentales de aquel tiempo. A pesar de que el cerco era propiedad privada, era evidente que el dueño no se iba a rehusar a que le saquen una minúscula cantidad de madera sin valor. Sin embargo, Rab Eliezer cambió de parecer y dijo: no me traigas la astilla. Los demás podrían seguir mi ejemplo y provocar eventualmente la destrucción del cerco. Imagínense, esto se llama integridad, esto se llama influencia. Y si alguien dice algo o hace algo y lo ven sus seguidores, corre grave peligro, condenado a caer en los mismos errores del pasado. Rab Shimon ben Elazar contó: una vez una niña me dio una lección en materia halágica. Yo atravesaba un campo cuando la niña me llamó: Rab, este es un campo privado, pero estoy caminando por el sendero, repuse. Este sendero, contestó, fue marcado por ladrones como usted. Una de las costumbres de esa generación era la de desplazar los mojones que divide a cada vecino para extender cada uno su propiedad. Además, se robaban habitualmente ovejas los unos a los otros. Si alguien veía un buey o un burro en manos de un huérfano desamparado o de una viuda, se lo arrebataban. La gente estaba tan temerosa de que le roben la ropa que llevaban puesta, que decidieron que era más seguro caminar desnudos. ¿Hasta dónde habían llegado? ¿Por qué el veredicto final que de culpabilidad recalcaba el pecado de robo más que el delito de idolatría y derramamiento de sangre o la inmoralidad? 4 pecados importantes. La respuesta es que el robo consume los cimientos básicos de toda civilización. El concepto de que la propiedad ajena no puede ser robada forma parte del sentido común. Cuando Hashem juzga a una persona que es culpable de varios delitos, existe uno que lo delata por sobre todas las demás: el pecado del robo. Que Kadosh Baruj Hu los ayude, nos guarde, nos bendiga y conceda los deseos de tu corazón. Saludos y bendiciones.